Ahí está grabando. Nuevamente. Sí, porque para Marx los conceptos que él desarrolla los desarrolla con esa nomenclatura, como categorías Sí, económicas, ¿sí? básicamente serían como los elementos con los que describe su teoría. Exactamente. Entonces también podemos decir que son conceptos, ¿sí? Algunos de ellos están acá en esta filmina, voy a ver si la puedo hacer un toque más grande. Fíjense, yo se los enuncié al principio de esta reunión. Tenemos por un lado los objetos de trabajo. Sigue entrando gente. Bueno, vuelvo a compartir. Entonces, les decía, tenemos por un lado los objetos de trabajo y por otro lado los medios de trabajo, ¿sí? Objetos y medios de trabajo. Está bien, a ver, ¿cuáles serían los objetos de trabajo? Es bastante fácil. O sea, los objetos de trabajo los vimos el otro día, ¿sí? Es la tierra, por ejemplo. También son las materias primas. ¿Qué diferencia hay entre los productos naturales de la tierra y las materias primas? Bueno, las materias primas se diferencian de la tierra en sí misma porque requieren un proceso productivo en el medio. Por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo que vamos a utilizar para el desarrollo de esta reunión. Si nosotros tenemos tierra, tenemos tierra. Si sembramos semillas, ya estamos haciendo un trabajo sobre la tierra para poner las semillas en la tierra y después tenemos que hacer otro trabajo para cosecharla. Por ejemplo, sembramos trigo. Entonces, cuando tenemos el trigo, eso ya es una materia prima, ¿sí? Porque se va a utilizar, por ejemplo, como, como algo esencial en la producción, en otro proceso productivo, por ejemplo, en el proceso productivo del pan. Si yo voy a hacer pan, voy a tener que conseguir trigo previamente. O me compro un campo y dentro del campo siembro trigo y al lado pongo la fábrica de pan y armo todo yo, o necesariamente voy a tener que recurrir a un proceso productivo anterior que el año pasado ya se puso a hacer trigo. Entonces, en realidad hay dos procesos productivos anteriores. Uno es el que hace el trigo, o sea, la persona que labra el campo, siembra y cosecha, y otro es el que hace la harina. O sea, en otro lugar hay un molino harinero que va a hacer la harina. Para poder hacer pan necesitamos necesariamente esos dos procesos productivos. Sin contar que si el campo estaba lleno de árboles y había que talarlos y todo eso, bueno, habrá un proceso productivo anterior, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, esos serían los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Son todas estas otras cosas que yo les decía que existen para que se pueda llevar adelante un proceso productivo. Los edificios, la energía, los instrumentos de trabajo, los elementos de trabajo, ¿sí? Esto lo van a ir viendo todos bien al principio de la ficha de Isakovich. Bueno, nosotros nos encontramos acá en este análisis que hace Marx dentro de este contexto, ¿no? Ya lo decíamos bien al principio, pero lo reiteramos que estamos con muchas ideas y vueltas del Zoom hoy. El contexto es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya cuando Marx hace su análisis, el capítulo industrial está consolidado. Recuerden que no lo hace en cualquier lugar, lo hace en Inglaterra, que fue uno de los primeros países que arranca con esto, ¿no? Hay revueltas de trabajadores en Europa, huelgas por la reducción de la jornada laboral, intentos de formación de sindicatos. También aparece la Asociación Internacional de los Trabajadores, que esto es re buena, la primera y la segunda internacional. Y bueno, empieza a haber como mucha movida entre las luchas de los obreros, ¿sí? Hay una desregulación en las relaciones laborales, peligros sanitarios y laborales permanentes, y entonces, bueno, empieza a haber como pestes que atacan a la población, en general a la población más débil, que son los obreros. También se empieza a dar en las fábricas que trabajan las mujeres y los niños. Eso parece aberrante porque no siempre se pensaba, bueno, pues qué sé yo, el trabajo de los adultos. Acá empieza a ver como, bueno, nada, la máquina esta del capitalismo enloquecido, lo que hace es, bueno, tratar de poner cualquier tipo de recurso humano a trabajar para generar más ganancias, como decían ustedes al principio de hoy, ¿no? Bueno, empieza a haber toda una revuelta del pueblo para pedir por el sufragio universal,
Y los obreros empiezan a tomar las riendas de su vida, ¿no? Empiezan a decir, bueno, tenemos derechos, y bueno, surgen algunos movimientos como el anarquismo, que era un movimiento muy fuerte en ese momento, y los socialistas utópicos. Ellos llevan adelante la bandera de la lucha, y bueno, dentro de todo ese contexto es que empieza Marx a desarrollar su teoría, ¿sí? Eh, Profe, sí, escucho. sí, no, les quería avisar que hay gente que está poniendo en el grupo que Que está no afuera y que pudo está entrar. queriendo entrar. Ah, dale, dale. Bueno, les digo entonces. Sí, porque estaban mandando Yo los tengo, mensajes. yo estoy poniendo a admitir todo el tiempo, perdón. Vamos a esperar un cachito a ver si vuelven a entrar todos. Voy a hablar con la facultad porque no puede ser que se nos corte esto a mitad de la clase. En teoría yo no los tengo, no los voy poniendo a uno, van entrando, pero es medio lento. Bueno, entonces para los que van llegando de nuevo a esta sala, lo que estábamos diciendo solamente estábamos hablando de un contexto de revolución social, cuando Marx empieza su análisis, ¿eh? En una Inglaterra capitalista, y en ese contexto él va a empezar a desarrollar todo esto que vamos a ver ahora. ¿Ya están? ¿Están llegando todos y todas nuevamente? Bueno. A ver. Entonces, bueno, hay una gran categoría económica de Marx, que ustedes ya la vieron un poquito antes de esta clase, de esta reunión. Ahí Milena dice la Comuna de París. Y bueno, lo que hace Marx es hablar en primera instancia del trabajo, ¿sí? Porque bueno, ustedes ya saben que el trabajo para Marx es la fuente del valor, ¿sí? Y acá empezamos a empezar a analizar esa contradicción que veníamos anunciando en la clase anterior y que ustedes ya la empezaron a ver cuando resolvían el práctico el otro día, ¿no? Él dice que el trabajo es la fuente de valor, y entonces lo que hace, miren, yo acá en esta filmina les desmenucé el concepto de trabajo, tal como lo ve Marx. Fíjense qué interesante que es esto. Miren, es lo que dice que el trabajo puede ser abstracto o concreto, ¿sí? En un mismo trabajo, una actividad laboral, digamos, consiste en un gasto de energía que es poner en acción el cerebro y los músculos para un fin determinado, ¿sí? Eso es un trabajo abstracto. Vos te preguntan, ¿trabajás? Vos decís, sí, trabajo. Entonces, eso sería algo abstracto, porque yo no estoy diciendo de qué trabajo. Lo único que digo es que yo todos los días dedico una energía y pongo en acción mi cuerpo, mis músculos, mi cerebro, para realizar una actividad para un fin determinado, dice él. O sea, pero el fin determinado es obtener un salario seguramente, pero es abstracto. Entonces, ese trabajo abstracto, la pregunta para contestar en forma abstracta a trabajar o no es, ¿trabajás? Sí, trabajo o no, no trabajo. Ese trabajo siempre va a crear un valor nuevo. Tengan en cuenta esto porque fíjense que nosotros cuando veíamos, bueno, los vamos a ver dentro de un ratito de vuelta, ¿no? Pero cuando veíamos a los fisiócratas, ellos decían que alguien que agarra algo de la tierra y pone su energía en elaborar, yo les ponía el ejemplo el otro día, no sé, alguien que agarra un cuero y hace un cinturón o una cartera, para eso ellos no era un trabajo. El trabajo era, para ellos lo que valía era el recurso natural tierra, y lo que hacían esas personas no era estéril, les llamaban, ¿no? Ustedes lo saben bien a eso. Entonces, bueno, acá no, lo que Marx dice es que el trabajo abstracto es ese, bueno, todo gasto de energía tendiente a realizar una actividad que se llame trabajo. Entonces, ese trabajo crea un valor nuevo. Y el trabajo concreto, como contrapartida, ¿qué es? Es de qué trabajás, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Y bueno, yo tal trabajo. Entonces, bueno, es la actividad concreta que realiza el hombre en ese periodo de tiempo en que pone su energía para esa actividad, ¿sí? Después el trabajo dice puede ser cuantitativo o cualitativo. Acá es lo mismo, o sea, si el trabajo es cuantitativo, es la segunda, ¿no? Si el trabajo es cualitativo, nos estamos refiriendo, cualitativo significa calidad, ¿sí?
es un trabajo concreto, es privado y hace referencia a la calidad del objeto que crea, el que a su vez tendrá un valor de uso. O sea, ¿qué trabajo estás haciendo? Por ejemplo, si estoy fabricando sillas, vos me preguntás, ¿trabajás? Sí, bueno, si yo te contesto que trabajo, estoy hablando en trabajo abstracto y no concreto. Pero si vos me preguntás de qué trabajas, yo te digo, hago mesas y sillas. Entonces eso es trabajo concreto. ¿Con qué se puede relacionar en esta dualidad cualitativo-cuantitativo? Si hablamos de cualitativo, vamos a decir que yo hago mesas y sillas y tienen valor de uso, ¿sí? Se relaciona entonces el trabajo concreto con el cualitativo. El cuantitativo es abstracto, o sea que, valga la redundancia, se relaciona con lo que hablamos arriba de trabajo abstracto. Es abstracto, social, se refiere a la cantidad de objetos producidos, los cuales tendrán un valor de cambio. O sea, ¿qué hago yo en mi trabajo? Y produzco, no sé, 500 mesas y sillas por día. Entonces, bueno, esa cantidad de sillas y mesas que yo hago es cuantitativo, es la cantidad, no la calidad. Tiene que ver con cómo se mide ese valor, ¿sí? Y me va a servir en el mercado ¿para qué? Para tener un valor de cambio. Yo voy a llevar esas mesas y esas sillas y voy a obtener un dinero a cambio de las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, después por otro lado también puede decir, el trabajo lo divide en trabajo como social o privado. El trabajo social se relacionaría con los conceptos de trabajo abstracto y cuantitativo, y el trabajo privado como el trabajo concreto cualitativo. Después establece otra dualidad, que es trabajo complejo o simple. El trabajo complejo es aquel que es calificado, o sea, que, por ejemplo, no es lo mismo. Yo puse el ejemplo de un carpintero, pero digamos, supongamos que yo me voy a fabricar mesas y sillas. Yo, Paula Pierce, me voy a fabricar mesas y sillas. Y al lado mío hay un carpintero, ¿sí? Que toda su vida trabajó haciendo eso. ¿Quién de los dos va a hacer mejor el trabajo? Por más que yo haya estudié otras cosas, no tengo ni idea cómo se hace una mesa ni una silla. Voy a tardar un día en hacer una mesa y él va a hacer 500 mesas y 500 sillas en un día, ¿sí? Entonces, ahí la persona que no está calificada para hacer el trabajo, pues tiene fuerza de trabajo, pero no conoce la forma de hacerlo. Eso sería trabajo simple. Yo voy al mercado y digo, puedo hacer mesas y sillas porque tengo fuerza de trabajo, pero no lo sé hacer. Entonces, el trabajo complejo va a ser el que aporte una persona que está especializada en la tarea a la que se postula, ¿sí? Va a ser calificado, va a crear más valor en una misma unidad de tiempo. Él va a hacer 500 sillas y 500 mesas, y yo una. Igual, esta dupla se relaciona el trabajo simple con el trabajo social y cuantitativo y abstracto, y el trabajo complejo otra vez con la otra línea, ¿no? Con el trabajo privado, cualitativo y concreto, ¿sí? Yo siempre como que me voy arriba, ¿no? A los conceptos que ya vimos. Después el trabajo puede ser trabajo necesario o trabajo excedente. Fíjense porque esta dupla es re importante. El trabajo necesario, ya lo hablamos al principio, el primer día que nos encontramos acá. Dijimos que el trabajo necesario nos sirve para la reposición de la fuerza de trabajo. Que la fuerza de trabajo, en realidad es la energía esa que yo gasto para realizar una actividad laboral, ¿no? Para reproducir esa energía lo que necesito es bienes para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, si vos necesitas trabajar hasta alcanzar un monto de dinero que te sirva para adquirir los bienes que vos necesitas para volver mañana a trabajar. Eso sería la reposición de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y el trabajo excedente es el trabajo no retribuido, apropiado gratuitamente por el capitalista. Esto lo vamos a ver ahora más adelante en un par de filminas más como plusvalía, ¿sí? El trabajo excedente yo lo voy a realizar, yo voy a creer que el señor burgués me está pagando por todo el trabajo que yo hago, pero en realidad esa segunda parte de la jornada la va a estar agarrando para él, ¿sí? Porque sería el trabajo excedente. Bueno, esto lo vamos a desarrollar más, pero es interesante que ustedes sepan que para él el trabajo tiene todas estas características. También puede ser, y esto también está re bueno, el trabajo actual o el trabajo pretérito. El trabajo actual es el trabajo que venimos definiendo hasta ahora, ¿no? El que yo realizo en un momento determinado, concreto, ahora, para que el proceso productivo se ponga en acción, ¿sí? Ahora, en este momento, este año, hoy, bueno, ahora.
Y el trabajo pretérito, yo les hablé hace un ratito cuando hablábamos del trigo, de la tierra y de los recursos naturales, es un trabajo que es producto de un proceso de producción anterior, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando yo les decía, o sea, para poder tener pan, hoy en nuestra panadería necesitamos materia prima. La materia prima que necesitamos es harina. Bueno, ¿cómo tenemos la harina? Vamos al molino harinero y compramos la bolsa de harina. ¿Y cómo tiene la harina el molino harinero? Va al campo y compra el trigo, ¿sí? Entonces, ese trigo y esa harina se produjeron en periodos anteriores. Es trabajo pretérito. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en el campo o estamos trabajando en el molino harinero, es nuestro trabajo actual. Pero para la producción del pan, yo ya tengo que tener una bolsa de harina que ya la crearon en un proceso productivo anterior. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Y lo mismo también puede ser en las máquinas que utilizamos en una fábrica, ¿no? Las máquinas que utilizamos fueron fabricadas en otra fábrica, una fábrica que fabrica máquinas. Bueno, pero las máquinas que yo necesito para fabricar pan fueron fabricadas en otro lado. Entonces, bueno, todo eso es trabajo cristalizado en medio de producción, ¿sí? Y en materias primas. Yo los dos primeros ejemplos que les puse serían materias primas, y en el medio de producción serían la maquinaria, ¿sí? Que voy a utilizar también para este proceso productivo mío, que en el ejemplo que estamos poniendo ahora sería la fábrica de pan. ¿Sí? Bueno, entonces podemos concluir en que el trabajo abstracto es la fuente de valor, ¿sí? Porque, o sea, lo que dijimos es, el trabajo genera valor, ¿sí? ¿Y cómo se mide la cantidad de trabajo? ¿Cómo se mide la magnitud del valor? Esto también es re importante. La cantidad de trabajo se puede medir por dos variables, para la variable del tiempo o por la intensidad, ¿sí? Se puede trabajar más tiempo o se puede trabajar en el mismo tiempo pero más intensamente, ¿sí? Entonces, a igual tiempo de trabajo, el trabajo debe ser más intenso para producir más, es lo que yo le dije recién con otras palabras. O sea, si yo quiero producir más bienes en una jornada, tengo dos alternativas. O trabajo más horas, o si no, trabajo más fuerte, más duro, en las horas que tengo previsto trabajar en el día, ¿no? Entonces, la primera es agregarle tiempo, y la segunda agregarle intensidad, ¿sí? Entonces, cuando los trabajadores se relacionan entre sí, intercambiando productos en el mercado, se revela el aspecto social del trabajo. Esto también es re importante. Vieron que venimos hablando de las relaciones sociales de producción todo el tiempo, las relaciones sociales de producción. Bueno, ahí está la cuestión. Esta cuestión se refleja acá, ¿no? En el aspecto social del trabajo. Y acá esto es re importante para que cuando uno va al mercado, porque lo que él va a explicar ahora Marx es como dos, no sé, uno va al mercado y dos productos pueden tener el mismo valor, o sea, cómo se mide el trabajo que contiene cada mercancía, ¿sí? Entonces, bueno, vuelve acá a repetir que el trabajo es la fuente de valor, y la magnitud del valor se mide por la cantidad y esto lo van a tener ustedes, pero tengan en cuenta esta frase, ¿no? Es la cantidad de trabajo simple socialmente necesario que compendia una mercancía en condiciones normales, de intensidad y de productividad, ¿sí? Acá, después ustedes cuando lean todas las categorías que fuimos desmenuzando de cómo de todas las variables que hay para definir el trabajo desde la visión de Marx, podemos ver que no toma todas, acá está tomando trabajo simple, está tomando otro elemento que es socialmente necesario, y lo que dice es condiciones normales de intensidad y productividad, o sea que es una jornada normal de trabajo, no agregándole más tiempo o más intensidad, como yo les decía ahora al final, ¿no? Teniendo esos elementos se mide la magnitud del valor, ¿sí? ¿Y sobre qué se mide? Sobre el producto final, que es la mercancía. Pero para tener un producto final, ¿qué hay que tener en cuenta? Todo eso, el trabajo simple, socialmente necesario, que esa mercancía compendia. Con esos parámetros, Marx lo que dice es que uno puede ir al mercado con una mercancía y equipararla con otra. Y decir, bueno, esta contiene el mismo valor que esta otra. Por ahí son bienes que no tienen nada que ver uno con otro, pero bueno, contienen esos elementos y se pueden medir de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces ahora, después de haber hablado de la categoría trabajo, vamos a la categoría mercancía,
¿sí? Mercancía es un producto del trabajo humano capaz de satisfacer una necesidad, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Esa satisfacción de una necesidad lo que nos va a dar a nosotros es el valor de uso de la mercancía. Y después dijimos que claro, que para que una mercancía sea tal, tiene que ir al mercado. Si yo, no sé, hago un lemon pie esta noche acá en mi casa para comer yo con mi familia, no tiene valor de cambio, ¿sí? Entonces, al no tener valor de cambio, porque no lo estoy haciendo para llevarlo al mercado, no se constituye, no cumple ese doble carácter, ¿sí? Lo mismo bueno, puede haber un millón de ejemplos, no voy a tener en ejemplos, creo que con eso es claro. Entonces, ese doble carácter de la mercancía es reflejo del doble carácter del trabajo que la creó, que lo explicábamos en la filmina anterior, ¿sí? Entonces, esencialmente tiene que tener un valor de uso, o sea, servir para algo, ¿no? Que es para satisfacer una necesidad, y también un valor de cambio, o sea, es un objeto creado para llevar al mercado para ser intercambiado por otra cosa, por dinero, por otro bien, ¿sí? Entonces, bueno, otra de las características esenciales de la mercancía es que es un objeto útil, es producto de trabajo humano, concreto y útil, y además tiene un valor de uso, lo que yo les explicaba recién, y también tiene un valor. El valor de la mercancía se refleja en el mercado, como yo les decía recién, y hace referencia a la cantidad de trabajo que esa mercancía contiene, ¿sí? Que eso se le donó a esa mercancía en el proceso de producción. Después vamos a pasar al capital. El capital es el trabajo de ayer, yo se los decía recién, ¿no? Que lo denominamos como trabajo pretérito. Y está cristalizado en los medios de producción, ¿sí? Esencialmente, y en otras cosas, como yo les decía antes, como materias primas, mercancía, dinero, ¿sí? Ese trabajo acumulado, que es de años anteriores, no beneficia a la sociedad en su conjunto, dice Marx, sino que solamente beneficia al capitalista. Porque según Marx, una maquinaria no genera valor. Según Marx, el único que genera valor en todo el proceso productivo es el obrero. Entonces, lo que él dice, vos podés tener una fábrica llena de máquinas, pero si no tenés un obrero que prenda las máquinas y que las ponga a laburar, no funciona tu empresa. Entonces, él dice, el único que genera valor es el obrero, el trabajo del obrero, ¿sí? Entonces, él le cede trabajo al capitalista. Si él tiene máquinas o no tiene máquinas, poco importa, si no las tiene, las va a conseguir. Pero son producto de un proceso productivo anterior, pretérito, en el cual también hubo un obrero trabajando. Eso es lo que dice Marx. Entonces, basándose en ese concepto, vamos al concepto estrella de Marx, que es la fuerza de trabajo, ¿sí? Él dice, bueno, que es otra mercancía más, pero que no es cualquier cosa. Es una mercancía, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que qué es lo que hay en el mercado? Uno siempre que va al mercado encuentra, ¿qué cosa? Mercancías. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, y una persona que solo tiene su fuerza de trabajo para dar, ¿a dónde va? Al mercado. Entonces dice, los obreros van al mercado con su fuerza de trabajo, ¿sí? Y acá otra vez vuelve a plantear esta dualidad que venimos viendo desde el principio, ¿no? Dice que la fuerza de trabajo tiene valor de uso y el propio mismo valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Por un lado, el valor de uso, que son las propiedades y características del trabajo que una persona realiza, y además porque la fuerza de trabajo, sí, tengan en cuenta esto, la fuerza de trabajo siempre crea valor, ¿sí? ¿Qué hace el trabajador? Va al mercado, vende su fuerza de trabajo, y el trabajador el capitalista, como contrapartida, le ofrece un precio, ¿sí? Después vamos a ver si el precio a su trabajo o a su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, el valor de uso sería la cualidad y el valor de la fuerza de trabajo sería la cantidad, ¿sí? El tiempo de trabajo necesario para poder reproducir esa fuerza de trabajo, como ya les explicaba antes. Esto, que al trabajador no se le paga por el valor de su trabajo, sino por el valor de la fuerza de trabajo, o sea, el valor de reposición de su fuerza de trabajo. Porque si no, al capitalista no le quedaría ese margen de apropiarse
de una parte de lo producido por el trabajador. Esto siempre según la óptica de Marx, ¿sí? Entonces lo que dice Marx es que por un lado acá, fíjense en la filmina, lo que dice, por un lado tenemos el valor de la fuerza de trabajo, y por el otro tenemos el trabajo en sí que la persona realiza, ¿sí? Bueno, y acá tenemos varias categorías todas juntas. Fíjense, tenemos el salario, que es el precio de la fuerza de trabajo. ¿Eh? Y acá también tengamos siempre en cuenta eso. Uno va al mercado a ofrecer ¿qué cosa? Va a ofrecer su fuerza de trabajo, no el trabajo. Porque Marx dice que trabajamos más de lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque estamos yendo al mercado a ofrecer nuestro trabajo, y en realidad lo que nosotros ofrecemos es nuestra fuerza de trabajo. Si a nosotros nos pagaran solamente para la reposición de nuestra fuerza de trabajo, el capitalista no se agarraría nada y yo me volvería a mi casa antes. ¿Sí? Porque cuando tengo el dinero suficiente para reponer mi fuerza de trabajo, me vuelvo a casa. ¿Y qué hace el capitalista? El capitalista embauca al obrero, le dice, lo manda al mercado, lo manda a trabajar. Y dice, bueno, esta persona produce 8 monedas en una jornada. Yo lo voy a explicar dentro de un ratito con una filmina, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Pero lo importante es que ustedes sepan que la fuerza de trabajo tiene como contraprestación un salario, ¿sí? No el trabajo, sino la fuerza de trabajo. Dice que aparenta ser la retribución de todo el trabajo realizado, pero sabemos que solo retribuye una parte del mismo. Después tenemos otras categorías. El capital constante, que es la parte del capital que se transforma en medios de producción y está representado por un lado por las materias primas. Yo de todo esto ya les hablé, como para que vayamos reforzando un poco las categorías de Marx. Las materias primas lo que tienen de diferencia con las maquinarias, las herramientas y todo eso, es que las materias primas se consumen en un solo uso. Sería, por ejemplo, la harina que yo les comentaba, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la materia prima y por el otro lado tenemos los edificios, las maquinarias, las herramientas. Todas esas cosas el capitalista las compra y les duran mucho tiempo, entonces no se consumen nunca, no, se van amortizando, cada año se consume un poquito de maquinarias, de herramientas, de edificios, ¿sí? Se van desgastando. Entonces transfieren solamente una parte de su valor en cada proceso productivo. En el proceso productivo de la harina, el molino se va desgastando, pero el capitalista no tiene que comprar las maquinarias todos los años, sino que compra en un año y las sigue usando. Sí. ¿Quién habla? Perdón que te interrumpa, soy Belén. ¿Capital constante sería lo mismo que insumos? No. Insumos sería lo mismo, no, insumos sería lo mismo que materias primas. Claro, sí, entiendo eso, pero por ejemplo, son como las cosas básicas de que debe tener en una fábrica, por ejemplo. Sí, son cosas básicas que tienen que ver en una fábrica, pero hay dos categorías. Una, las que se consumen en un solo uso, y otras son... Sí, no, pero está bien lo que vos preguntás. Vos lo que me Claro, decís, es como si forman parte del resumen, capital, ¿no? sí, si forman parte, no forman parte de lo que yo estaba explicando recién, porque yo me estaba refiriendo a las que se amortizan, que se van dejando en cada proceso productivo un poquito. Pero sí, los insumos o materias primas también están dentro del capital constante. Sí. Listo, gracias. ¿Sabes por qué? Porque vienen de otro periodo de trabajo. Bueno, después está todo eso, o sea, los insumos, las materias primas y las maquinarias, los edificios, las herramientas, todo eso, aunque tengan distintas formas de gastarse en un proceso productivo, algunas se consumen en uno, y las otras se van consumiendo en distintos procesos productivos, todo eso es capital constante, ¿sí? Pero es lo que yo les explicaba hace un ratito. Si no viene un obrero y prende la máquina, o pone la harina dentro de la máquina, no pasa nada, no vamos a tener pan al final del proceso productivo, eso es lo que dice Marx. Entonces, si no hay un trabajo vivo, que sería el capital variable, el proceso productivo no se lleva adelante. Entonces, como para él el único que crea valor es el hombre, el trabajo del hombre, dice que el capital variable es eso, el valor de la fuerza de trabajo. Entonces eso se traduce en lo que, para el capitalista, en lo que invierte en salarios, ¿sí? Eso es el capital variable, como contraposición al que estaba explicando antes. Y después tenemos el dinero, ¿sí? Que es el valor de cambio de una mercancía. Es un medio de circulación, de atesoramiento, de pago.
Sabemos que no siempre existió el dinero, ya lo hablamos en otras clases, pero bueno, con la aparición del dinero, la venta y la compra se separan en tiempo y espacio. O sea, uno puede ir al mercado con dinero y comprar un bien que fue producido en otro momento, ¿sí? Antes no, porque antes cuando estaba el trueque uno iba con una gallina y el otro iba con no sé, con una cartera y lo tenían que cambiar en ese momento. Ahora como que la gente puede tener un stock, digamos, de lo que se puede comprar sin vender y vender sin comprar, ¿sí? Bueno, acá les voy a hablar de plus trabajo. A ver cuánto tenemos acá. No les quiero hacer perder tanto tiempo. ¿Tienen tiempo para que nos quedemos un ratito hablando del práctico después? Nos quedan como, Sí, profe. todavía nos queda tiempo de clase, pero yo para que no se les haga, no quiero ir tan rápido acá porque son conceptos que están buenos que los entiendan bien. ¿Sí? Me fui un poco para adelante. Bueno, voy a tratar de ir rápido, pero que si ustedes no entienden, me van parando y me van diciendo. Esto no es tan difícil porque lo vengo diciendo desde el principio de esta reunión, pero quiero que se comprenda bien, ¿sí? Si nosotros hablamos de un trabajo, plus trabajo sería más, trabajar más, ¿sí? Si nosotros analizamos como un plus trabajo en el feudalismo, lo que dice Marx es que en el feudalismo las reglas estaban más claras. Él dice, en el feudalismo estaba re claro, porque el siervo, ¿qué hacía? Trabajaba 4 horas en su parcela y 4 horas del campo del señor feudal. Entonces él sabía, era re claro. O sea, él trabajaba 8 horas, pero las primeras 4 las trabajaba para él y las 4 restantes las trabajaba para el señor feudal. Entonces no había nada oculto, porque un poco lo que Marx dice es que el capitalismo oculta una verdad, ¿sí? Esto. O sea, fíjense, el capitalismo dice, no es evidente a simple ojo la cantidad de trabajo que es destinada al patrón. O sea, acá lo que hace el señor Bourdieu no es aclararle al obrero cuánto va a trabajar para sí y cuánto va a trabajar para él. Ahora, si vos sos el capitalista, pensás que no, que en realidad vos pusiste todas las máquinas, hiciste una inversión y todo eso, y nada, contratás a alguien para que ponga en marcha las máquinas y es tu derecho como capitalista tener a alguien que trabaje y que ponga en marcha eso para que vos genere ganancia. ¿Se entiende eso? O sea, siempre tenemos que pensar que Marx se para desde el lugar del obrero. Si uno se para desde el lugar del empresario, ya no sería marxista, sería de otra escuela, pero también estaría ahí viendo otra cosa, digamos, estaría viendo cómo saco más ganancia, cómo hago para pagarle menos al trabajador. Acá siempre vamos a hablar en beneficio del trabajador porque esa es la posición de Marx. Entonces dice, acá el capitalista lo que hace es estar ocultándole algo al trabajador. Fíjense qué buena onda que era el señor feudal, que le decía claramente, vos trabajás 4 horas para vos y 4 para mí. Este no hace lo mismo. Este lo que hace, el señor burgués, dice, bueno, supongamos que la jornada es de 8 horas y se divide en 4 y 4, porque también se puede dividir en distintos tiempos. Pero supongamos que se divide igual que antes, 4 y 4. Hay 4 horas que el obrero trabaja para reponer su fuerza de trabajo, son las primeras 4. ¿Sí? Con eso ya se podría volver a su casa. El resto las trabaja para el capitalista. ¿Pero qué hace el capitalista? El capitalista ve cuánto tiempo tarda el obrero en trabajar para reponer su fuerza de trabajo y le paga eso al obrero. Dice, este con 4 monedas trabaja, ya está, se paga lo que necesita para reponer su fuerza de trabajo. Yo le digo que le pago 4 monedas por 8 horas y listo. ¿Sí? Entonces le paga un salario para retribuir esta primera jornada que ven ustedes ahí, las primeras 4 horas, y las segundas 4 horas que el trabajador deja su energía ahí en su fábrica, son el plusvalor. ¿Sí? Profe, Sí, Agustina. ahí haría referencia a que, por ejemplo, el trabajador con esas 4 horas junta la plata que el empresario gastaría en su salario. Sí, Y sí, el sí, resto sería como una producción excedente, por lo Exacto. tanto, esa ganancia que en vez de ir destinada al salario, va al bolsillo del empresario. Exacto, algo así, porque cuando ustedes lean Isakovich les va a contar un cuestito de un leñador y un señor capitalista que se llama Don Arturo, y qué sé yo, y lo que va a pasar es eso, o sea, lo que va a observar el señor burgués es en cuánto tiempo esta persona repone su fuerza de trabajo, 4 horas. Yo le voy a hacer laburar 8, entonces dice, lo voy a hacer trabajar 8, pero le voy a pagar lo que él necesita para reponer su fuerza de trabajo, que lo ganas trabajando solo 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo mismo que dijiste vos.
Ahora lo vamos a ver más finito todavía. Bueno, acá lo que vamos a ver un poquito es cómo se convierte el dinero en capital, ¿sí? O sea, vieron que decíamos que se puede ir al mercado sin comprar, se puede ir al mercado para comprar solamente o para vender solamente, ¿eh? En el capitalismo. No era como antes que solo había que ir al mercado con un objeto e intercambiarlo por otro. Acá se puede ir al mercado porque tengo plata y compro algo, o puedes ir al mercado a ofrecer algo y no tenés plata, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, el mismo análisis hace Marx para la reproducción del dinero, ¿sí? Dice que para la primera forma de circulación de mercancías es una mercancía, estamos hablando ya con la existencia del dinero, ¿no? Uno va al mercado con una mercancía y otro va al mercado por la cual obtiene dinero, y ese dinero lo pone para generar otra mercancía, ¿sí? El proceso se iniciaba con la venta de una mercancía, y entonces dice, ¿qué pasa si le vendo la mercancía a un comerciante? ¿Qué es el dinero incrementado? ¿Qué pasa si llevo el dinero al mercado con el propósito de obtener más dinero? ¿Sí? Eso lo van a ver en la ficha con una D y un apóstrofe, que es como una D prima, ¿sí? O sea, se puede ir al mercado con dinero y obtener más dinero. Esto lo hacen los intermediarios, ¿sí? Y vieron que siempre hablábamos de producción, distribución y consumo. Y yo les hablaba de distintos momentos. Voy a ser breve con esto porque quería volver al concepto de plusvalía, ¿no? Pero supongamos que nosotros estamos hablando de un proceso productivo del pan. Y decimos, bueno, queremos que el pan llegue a todas las casas de los argentinos. El productor no puede llevar el pan a toda la casa de todos los argentinos. Es imposible que él lo haga. Entonces, ¿qué aparece? Un comerciante, ¿qué hace? Va con dinero a tu fábrica de pan. Están viendo otra cosa ahí, pues me apareció una pantalla eso. Va con dinero a tu fábrica de pan. Vos, ¿qué haces? Le vendés el pan a un tercero intermediario que va con dinero, lleva el pan a otro intermediario que le da dinero a un supermercado, por ejemplo, para que el pan le llegue a las personas, y ese va con más dinero, ¿sí? Eso sería como la forma de incrementar dinero. Entonces lo que dice Marx es que también ese incremento de dinero en realidad forma parte de otra forma de plusvalía, ¿sí? Porque si no hay un trabajador haciendo el pan, todo este otro mecanismo que se abrió ahora no se podría abrir, ¿sí? Y entonces dice que cuando el dinero se convierte en la finalidad misma de circulación mercantil, ese plusvalor o excedente también es plusvalía, ¿sí? O sea, si no vos decís, no, bueno, pero yo me dedico a comprar pan en las panaderías y llevarlo a los supermercados. Sí, pero bueno, pero si no hay un tipito que haga el pan, dice Marx, bueno, podés comprar pan. ¿A quién se lo va a comprar si no hay alguien que lo está haciendo? ¿Sí? Bueno. Acá volvemos otra vez al concepto de plusvalía. Les quedó claro el concepto de plusvalía porque ahora vamos a ver las clases. Yo acá lo escribí al concepto de plusvalía. Lo escribí así: fracción de valor producido por la fuerza de trabajo que es apropiada gratuitamente por el capitalista. Constituye el origen de la explotación. Ustedes lo vieron en el práctico. Representa un trabajo impago. Se produce en un tiempo de trabajo excedente y es la fuente de vida del capital. Se divide y se reparte entre diferentes capitalistas, que yo se los nombré hasta recién. Por un lado los bancos como interés, por otro los industriales como ganancia, y por otro los terratenientes como rentas. ¿Sí? Todo eso, el que tiene la tierra, que se le alquila al que pone la fábrica, y el capitalista que va al banco para pedir un préstamo para comprar máquinas, todo eso, para Marx, es parte de lo mismo. ¿Sí? Son todos capitalistas. Y acá en celestito abajo dice las clases de plusvalía, ahora las vamos a ver bien, la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria. Acá hay un dibujito, no sé si lo alcanzan a ver, está muy grande. Creo que lo voy a poner un poco más chiquito si ven la pantalla entera. Lo vemos a los Simpsons, si es esa la pregunta. ¿Lo ven? Sí, bueno, muy bien. Y ahí vemos la diapositiva completa. Ahí la puse completa para que se vea, porque acá no hay nada escrito, más que nada el gráfico. Acá tenemos el trabajo anterior y el trabajo actual o valor agregado. Esto más se refiere a la producción, ¿sí? No al salario del obrero.
¿Sí? Esto es para que vieran, esta filmina lo que grafica lo que veíamos antes como capital constante, capital variable. ¿Sí? Y ustedes van a ver en la ficha, igual no se vuelvan locos con esto. Para mí lo importante es que ustedes sepan esos conceptos que vimos antes. Pero van a ver en la ficha que también Marx hace como una comparación con otras teorías que llaman a esta parte del trabajo, esto que es trabajo anterior o constante, lo dividen en una parte en circulante, que hablábamos recién, que preguntaba Agustina, que serían solamente los insumos intermedios, y otra en capital fijo, que son la depreciación de las maquinarias que se utilizan en más de un periodo. Pero esto lo ve Marx como algo de otros. Para él, el capital constante incluye estas dos cuestiones, ¿sí? Tanto los insumos intermedios como la depreciación, amortización de las maquinarias que usa en varios procesos productivos. Todo eso es el trabajo anterior o capital constante para él, ¿sí? Y el valor agregado siempre es el trabajo del obrero, que es el capital variable, ¿sí? Los salarios, las contribuciones, y obviamente el trabajo no pago, que es la plusvalía, lo que está ahí en donde dice Smither, ahí dice no pago, ¿sí? Está medio borroneado. Bueno, después tenemos entonces las clases de plusvalía. Las clases de plusvalía son plusvalía absoluta. Vieron que hace un rato yo les decía que hablábamos del tiempo cuando hablábamos de trabajo, decíamos más tiempo de trabajo con más intensidad de trabajo. Bueno, para tener más productividad tenemos que trabajar más intensamente o por más tiempo. Acá, entonces, yo se los dibujé de esta forma. O sea, la situación original ya la vimos varias veces, tenemos 4 horas que el trabajador trabaja para recuperar su fuerza de trabajo, y el capitalista le paga por esas 4 horas su salario, ¿no? El salario en realidad es una mentira porque engloba, la persona cree que está cobrando por las 8 horas, pero cobra solamente por esas 4, ¿sí? El resto de las horas que trabaja, las trabaja gratis para el capitalista, es un trabajo no pago, ¿sí? Es una jornada de 8 horas que ya analizamos. Ahora, si la jornada de trabajo se altera y el capitalista le dice tenés que trabajar horas extra, en vez de trabajar 8, tenemos que producir más, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 9 horas. Esa hora extra que el trabajador realiza forma parte de la plusvalía absoluta. ¿Por qué? Porque él ya no trabaja 8, trabaja 9 extra, o sea, trabaja más tiempo para aumentar la producción. Esa es la absoluta. Ahora vamos a ver la relativa. ¿Cómo será? La relativa es así. En la situación original, lo mismo que antes, 8 horas, 4 y 4, y para obtener más productividad sin alterar la jornada de trabajo, ¿qué necesito yo? ¿Qué les dije antes? Trabajar más intensamente. Entonces, el obrero le hace trabajar toda la jornada de trabajar más intensamente, pero claro, si yo trabajo más intensamente en las 3 primeras horas, recupero yo lo que necesito para reponer mi fuerza de trabajo, en las primeras 3. Entonces ahí ya el capitalista se estaría apropiando las 5 horas restantes. Esta jornada es un ejemplo, puede ser de 2 horas contra 6 o de como ustedes lo quieran hacer, es un mero ejemplo. También lo que habla él, lo que dice Marx es que puede haber una nueva tecnología implementada que ayude a aumentar la productividad en ese periodo. Y después tenemos la plusvalía extraordinaria, que es la última, son 3 clases, absoluta, relativa y extraordinaria. Esta extraordinaria tiene una característica, que es transitoria y excepcional. ¿Saben por qué? Porque esto se da solamente en un momento concreto. Por ejemplo, bueno, el capitalista probó aumentando la jornada, plusvalía absoluta, probó incorporando algo de tecnología y haciendo trabajar más intensamente a los trabajadores, plusvalía relativa, pero igual no sigo compitiendo, me siguen ganando otros. Entonces agarra y dice, bueno, voy a comprar una máquina súper tecnológica que fabrican en China y nadie la tiene acá en este pueblo. Entonces se va hasta China a comprar una máquina y nadie la tiene acá en este pueblo. Entonces con esa máquina que es tan novedosa e innovadora, puede generar más productividad al final del proceso productivo y ganarle a la competencia, ¿sí? También lo puede hacer explotando más a sus obreros. Entonces, bueno, eso no lo puede hacer siempre. Si lo explota más a su obrero por mucho tiempo, o tiene la máquina esa de China, si el de acá al lado se compró una máquina en China, dentro de un año, yo ya vi la máquina que compró y voy y me la compro yo también, ¿sí? Y empezamos a tener toda la misma máquina y entonces ya eso fue. Entonces, por eso se llama extraordinaria, porque no se puede sostener mucho en el tiempo.
¿sí? Bueno, con esto estaríamos... Profe, disculpe la Sí. interrupción. Sí, ¿quién habla? A mí no me quedó claro la plusvalía relativa y absoluta, la diferencia. ¿Me lo podría volver a explicar? Sí, lo explico. La absoluta tiene que ver con incorporar mayor tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces en el ejemplo se agrega 1 hora de trabajo a la jornada de 8 horas. Para generar más productividad se trabaja más tiempo, ¿sí? Entonces se extiende la jornada. La relativa, si pensamos en una situación original de 4 y 4, lo que se hace es incorporar una nueva tecnología, o bien hacer, y en consecuencia también hacer trabajar al obrero más intensamente, ¿sí? O sea, en la primera hablamos de tiempo de trabajo, se extiende en el tiempo la jornada de trabajo. Acá no, se trabaja más intensamente. Esa sería la diferencia. Lo más simple que te puedo explicar. ¿Se entiende? Gracias, profe, sí. De nada. Bueno, y con esto ya llegamos al final de las explicaciones. Ustedes van a encontrar otros conceptos después de estas otras categorías económicas de Marx que empiezan como a complejizarse en demasía, ¿sí? O sea, cuando lleguen hasta acá, lo vamos hablando, de última me van preguntando, pero hay conceptos como reproducción simple, reproducción ampliada y un montón de cosas que probablemente, o sea, yo en el examen no se las tome, por eso desarrollé la clase hasta acá, aunque en la ficha van a encontrar otros conceptos, y no es por cuestión de tiempo y para que... acá, Paola era la que preguntaba porque recién estoy viendo el chat. Bueno, espero que hayan Recién entendido le la pregunté, diferencia. profe. Ah, listo, recién lo veo. Bueno, con esto damos por finalizado, digamos, la explicación de Marx, aunque ustedes en la ficha, como les decía antes, van a encontrar otras cosas, ¿sí? Entonces vayan fijándose, si tienen dudas, si hay algo de mayor complejidad que yo no expliqué en esta clase, lo más probable es que yo no lo tome en el examen, eso quiero decir, nada más, para que no se pongan nerviosos, porque hay algunas cosas que les van a complicar más la comprensión. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a tomarnos unos minutos, si pueden y quieren, para debatir un poquito sobre el práctico. ¿Cómo estamos? El PDF no está en el Classroom Belén todavía, porque yo la clase la estoy dando ahora. Esta clase, si quieren vamos a cortar acá la grabación. Vamos a cortar acá.